think that we need to have the right Y attitude. yo creo que tenemos que tener la actitud correcta. And today we're going to be talking a little bit about David, King David, and his situation with Bathsheba. Y vamos a estar hablando de la situación del rey David con Betseba. But mostly our focus will be on being sure that as we stay humble, we know how to profit. Pero mayormente vamos a dedicarnos en si nos mantenemos humildes, cómo tenemos ganancia. How to profit in our lives while maintaining our humility. Cómo tener ganancia en nuestra vida mientras mantenemos la humildad. To do that, first of all, we need to understand God's heart for our lives. Para hacer esto, primero tenemos que entender el corazón de Dios para nuestras vidas. So if we would go to Genesis chapter 22, verse 17. Y si podemos ir a Génesis, Genesis 22, 17. Génesis 22, 17. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. It says like this, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gates of his enemies. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensuradamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. In Hosea chapter 1, verse 4, I believe it says like this. Yet the number of the children of Israel shall be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. And in the place where it was said to them, you are not my people, it shall be said to them, children of the living God. Oseas 1:10. Be the name of the Lord. It's one of those hard books to find, huh? Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos de Dios viviente. And as I read through those scriptures, Y yo mientras leía en estas escrituras, I quickly realized that God's heart for us, or God's heart for his people, y comencé a darme cuenta del corazón de Dios para nosotros, para su pueblo, is for us to profit, que es que tengamos ganancia, to grow, el crecer, to multiply. el multiplicarnos. You see, weakness is not the goal. Vean, la debilidad no es el don. I'm going to say that again. Weakness is not the goal. Y la debilidad no es la meta, Profit is the goal. pero la ganancia es la meta. And I know that when I say profit, immediately a lot of us think of it as something financial. Y sé que cuando digo ganancia, algunos de nosotros podemos pensar en algo financiero, But profit can be many things. pero la ganancia se encuentra en muchas diferentes You can have cosas. profit in your relationship, Usted puede tener ganancia en sus relaciones, in your marriage, with your children, en su matrimonio, con sus hijos, with your job, or even with your bosses. con tu empleo o incluso con el encargado. You can have a profit. Usted puede tener una ganancia. And weakness is never the goal. Y la debilidad nunca es la meta. Now, when I think about weakness, I know that there's a scripture out there, right? In your weakness, right, he is strong. Y cuando pienso acerca de la debilidad, y sé que hay una escritura que dice que en nuestra debilidad Él es fuerte. Now, that doesn't mean that God is asking us to be weak. Pero eso no significa que Dios está pidiendo que seamos débiles. I'm going to give you an example here with David. Y te voy a dar un ejemplo del rey David. Now, we know about King David's life. Y conocemos de la vida del rey David. And we know that King David was a hero Y sabemos que el rey David era un héroe when he killed the giant. cuando él asesinó al And we gigante. know of David of being a warrior king. Y conocemos a David como este rey, el cual es un guerrero. He was the man who said in Scripture to have the heart of God.
Y conocemos Right. por la escritura que eres un hombre que tenía el corazón de Dios. When I think of David, I think of a ferocious man. Y yo cuando pienso en David, yo pienso en un hombre furioso. When he took over the kingdom, it prospered. Y It cuando- began to grow. Y cuando él tomó el reino, él comenzó a prosperar y a crecer. It began to move. It began to expand. Y comenzó a moverse y a expandirse. But in his weakness, Pero en su which debilidad, we did see in his life, lo cual vemos en su vida, we see God approach him. vemos a Dios acercándose. We see God approach him quickly Vemos a Dios acercándose de una manera rápida to deal with his heart and his situation. para tratar con su corazón y la situación. You see, God is shown strong because he shows the power of his grace in our lives. Y Dios es tan fuerte, tan poderoso porque Él demuestra su gracia en nuestras vidas. So when we do get to a place of weakness, Para que cuando lleguemos a un lugar de debilidad, we can glorify God because he's there. podamos glorificar a Dios porque Él está ahí, está presente. I wanted to clarify that because I'm kind of tired of being the weakling in the room. Y quiero clarificar esto porque estoy cansado de ser el débil. You walk into the room and because you're the Christian, you got to be the quiet one. Y entras a un lugar y porque tú eres el cristiano, ahora tienes que ser el que And está calladito. you can't say much. And you got to be humble. Y no puedes decir mucho y tienes que ser humilde. You got to put your head down a little bit. Y tienes que bajar la cabeza un poco. You got to go a little bit like this Y tienes que ir poquito así. because you want people to notice that somehow you're different. Porque tú quieres que de alguna manera las personas se den cuenta que eres diferente. But the reality is that God didn't call us to be weak people. Pero la realidad es Man. que Dios no nos llamó a ser un pueblo débil. He says that we should declare, we should announce. Y la palabra dice que tenemos que declarar, tenemos que anunciar. We should announce the great things of God. Tenemos que anunciar, declarar las We grandes should, proezas we de should Dios. preach the gospel and preach about Jesus Y Christ. tenemos que predicar el evangelio acerca de Jesús. Now, you can't be a weakling when you're announcing. Y no puedes ser un débil cuando estás pronunciando, anunciando. You cannot be a weakling when you're announcing. Y no puedes ser débil cuando estás anunciando. Amen? Amén. Imagine watching the news and the guy comes out and he's like, Alguna vez estaba viendo las noticias y luego hablan de Dios y las cosas como que, put up the volume. y como que suban el volumen. I can't hear him. Put up the volume. No puedo escuchar, suban el volumen. What's wrong with this guy? Why is he whispering? ¿Por qué está mal con esta persona? ¿Por No. qué está susurrando solamente? You expect that whoever gets on that TV to give you some news better have some confidence in the things that he's saying. Y lo que tú esperas es que cuando alguien sale en esa televisión a dar las buenas nuevas, lo haga con confianza. So I want to tell you that weakness is not the goal. Y te voy a decir que la debilidad no es la meta. So there's three things I want you to take away today. Hay tres cosas que quiero que te lleves en este día. Number one, meekness is not weakness. Y número uno, humildad no es debilidad. Number two, we are to be a prosperous people. Y número dos, tenemos que ser un pueblo próspero. And number three, bowing but still standing. Number three, bowing Y número tres, el inclinarse but still standing. sigue siendo estar de pie. So I want to talk to you about meekness. Quiero hablarte de la humildad o ser manso. It's an interesting word, Es una palabra interesante and as we talk a little bit about it, y mientras hablamos un poco de ella, I want you to know that in the Old Testament, the word meekness speaks towards specifically the poor. y quiero decirle que en el Antiguo Testamento la palabra débil o humilde o manso habla específicamente acerca del pobre. And when God speaks towards meekness, Y cuando Dios habla a hacer a la mansedumbre, in the Old Testament, He judges people who treat the poor badly. y Él habla de cómo juzga a las personas que tratan al pobre de una manera mala. And there's a reason for this, but it's not just because of their physical poorness. Y hay una razón por esto, no es solamente por la pobreza física, It's not just because of their physical need. y no es solamente No. por la necesidad física, It's an attitude that God has that He expects His people to also have. y es una actitud que Dios respeta que su pueblo también tiene. Okay?
he's expecting a certain attitude, the same attitude that he has towards humanity. Él Right. espera la misma actitud que él tiene hacia la humanidad. And when the word meekness is used in the Old Testament, Y cuando la palabra mansedumbre se utiliza en el Antiguo Testamento, it means somebody needy. significa que es una persona que está en necesidad. And let me tell you something. We, humanity, we're needy. Y déjeme decirle que nosotros estamos en necesidad. We are needy. Nosotros estamos en necesidad. Because of the corruption and the sin in our lives, we need. Por la corrupción You hear me? en nuestras vidas necesitamos. And so God, Entonces Dios, he sees our meekness or our poorness, Dios ve nuestra mansedumbre y nuestra pobreza. and he has grace for us. He has favor and mercy for us. Y Él tiene gracia, tiene favor y misericordia por nosotros. And he shows that to us through his son Jesus Christ. Y Él nos demuestra esto a través de su Hijo Jesús. In Isaiah 11, En Isaías 11, verse 4, it says like this. It says, "But with righteousness he shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth. And he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked." en Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra, herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Now, the reason we're talking about this is because I need us to know that even though we are in need, Y la razón por la que hablamos de esto es porque incluso aunque estemos en necesidad, and we should take the attitude of, I'm a person who's in need and needs a Savior. Okay? y tomemos esa actitud de soy una persona que está en necesidad y necesito al Salvador. Then when I deal with people who are in need, Entonces cuando yo trato con personas las cuales están en necesidad, then I should respond in the same way. que yo tengo que responder de la misma manera. My responsibility in their need is to provide. Mi responsabilidad en su necesidad es el proveer, el estar bien. Now, I want to tell you something, that God is the only one that can provide for me. Y le voy a decir una cosa en la que Dios es el único que puede proveer para mí. I need a Savior in my life. Necesito un Salvador en mi You vida. mean? I need that for me. Yo necesito esto para mí. And the only one that can give it to, the only one that can provide that for me is God through his Son. Y el único Okay. que puede proveer esto para mí es Dios a través de su Hijo. Do you hear what I'm saying? In other words, the only one that has it, the only one that can give it to me is him. ¿Entiende esto? El único que lo tiene, el único que me lo puede dar a mí es Él. The only one that can bring salvation to my life is Christ. El único que puede traer Okay. salvación a mi vida es Cristo. So he has to give. Y Él tiene para dar. And for us, if we are going to be a people, right? If Y we pa- are people who are going to treat the poor, Y nosotros somos un pueblo que va a tratar al pobre. or we're going to work with those who are needy in our community, O vamos a trabajar con aquellos que están en necesidad de nuestra comunidad. then we need to have. Entonces, tenemos que tener. If you don't have, you can't give. Y si tú no tienes nada, no puedes dar. It's as simple as that. Es tan simple If they como don't, eso. if they don't have any food in the food pantry, it doesn't matter how long the line is, we're not giving food out. Y si no hay comida en el banco de comida, sin importar qué tan larga es la línea, ¿qué vamos a dar? It doesn't matter how hungry they are, we can't give them Y anything. no importa qué tanta hambre tengan, no podemos darle nada si no tenemos nada. There has to be something in the storehouse Tiene que haber algo en el alfolí in order to serve. para Now, poder servir. and this is not just for the church. Y esto no es solamente para la This is iglesia, also in our lives. es también en nuestra vida. God expects us to multiply. Dios espera que And multipliquemos he expects us to rise up and to profit y Él espera que nos levantemos y que tengamos ganancia so that we can bless others. para que podamos bendecir a otros. We are a prosperous people. Somos un pueblo próspero. And we got to get that out of our heads that we were called to be poor. Y tenemos que quitar de nuestra mente que fuimos llamados a ser pobres. That we were called to be weak. En otras palabras, ser llamado Or a ser that we were débil. called to be unnoticed. O ser llamado a ser un desconocido. And that's not true. Porque eso no es verdad. God calls us to be
the children of God. Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. People out there may not think that's a big title anymore. Y usted sale allá y hay personas que no piensan que ese es un gran título. But in the worldview of that time, when somebody said, I am a child of Jehovah God, Pero en el punto de vista de ese tiempo, si tú decías yo soy un hijo de Jehová nuestro Dios, they know, everyone who was around, whether they served God or not, they knew they were talking about the holy and perfect and creating God. y cuando tú decías eso, ellos sabían que si tú decías eso, tú eras un servidor del Dios viviente, todopoderoso. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. So he calls us to profit. Él nos llama a tener ganancia. Profit is a word that means gain or increase. Y hay palabras que dice ganancia o incrementar. And remember that God is that way. God, we were talking about this morning, God's attitude is to gain and increase. Y hablamos esta mañana que el corazón de Dios es para ganar e incrementar. He gains and he multiplies. Él gana y Él multiplica. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. 1 Samuel, when he has his conversation with the people, Primera de Samuel, cuando él tiene la conversación con el pueblo. in 1 Samuel chapter 12, Primera de Samuel 12, 20 through 25, del 20 al 25. I'm just going to read verse 20 though, okay? I'm just going to read verse 20. Solamente el versículo 20. It says, and Samuel said to the people, do not be afraid, you have done all this evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all of your heart. Y Samuel dijo al pueblo, no temáis, vosotros habéis cometido toda esta maldad, sin embargo, no os apartéis de en pos del Señor, sino servir al Señor con todo vuestro corazón. Now, God, in this scripture, we're talking about people who were profiting from the poor. Y en esta escritura se está hablando de personas que estaban teniendo ganancia So, sobre los pobres. and I want to take a minute because this attitude comes out later in the New Testament. Y quiero tomar un momento porque esta actitud viene después en el Nuevo Testamento. The temple was profiting from the poor. Porque el templo estaba haciendo ganancia a explotando al pobre. Now, let me tell you, what we see here, we don't see a weak Jesus. Y déjeme decir, lo que vemos aquí, no vemos a un Jesús el cual es débil. The same judgment that God will bring on people who treat the poor, the people in need. El mismo Right? juicio que Dios va a Badly. traer a los que tratan a los pobres mal. Jesus, the Son of God in his human form, brings judgment in that moment. Jesús, el Hijo de Dios, en forma humana, trae juicio en ese momento. Because he knew that these people were in need and their heart was for God. Porque Él sabía que estas personas estaban en necesidad y que su corazón era para Dios. Yet mercy still prevails. Y aún así, la misericordia prevalece. Grace still prevails. Y aún la gracia prevalece. He says, do not turn aside from following the Lord, Dice, no dejen de servir al Señor, but serve the Lord with all of your heart. pero sirvan al Señor con todo su corazón. And this is what I'm talking about, changing our attitude. Y esto es de lo que estoy hablando, de cambiar nuestra actitud. We got to stop thinking of ourselves as a bunch of weaklings and a bunch of people that can be run over. Y debemos de dejar de pensar de nosotros mismos como somos débiles o que todos nos pasan por encima. And we think that we don't deserve more for some reason. Y pensar que no merecemos más por cualquier tipo de razón. Yet God himself wants to give us more. Porque el mismísimo Dios nos quiere dar más. Now, I want to go back to the story of David Quiero regresar a la historia de David. because something was happening in David's life. Porque algo estaba sucediendo en la vida de David. Now, do you guys know what the meaning of Bathsheba means? Usted sabe qué significa la palabra Bathsheba. The name of O el nombre de Bathsheba. Betseba. yeah, Bathsheba. It actually means daughter of abundance. Lo que en verdad significa es hija de la abundancia.
In 2 Samuel chapter 11, En 2 de Samuel 11, and this is where we go into bowing but still standing. y aquí es a Okay. donde vamos, inclinarnos, pero seguir de pie. Now, King David had the right attitude. Y el rey David tenía la actitud correcta. Let me tell you why. Because King David didn't do anything without talking to God. Déjeme decirle por qué, porque el rey David no hizo nada sin hablar con Dios. He didn't have to go into the temple. He didn't have to go into the Holy of Holies. He had communication with the Holy God. He Y él speaks no to him. tenía que ir al templo, al lugar santísimo, porque él tenía una relación con Dios. Él hablaba con él. Sometimes he would hear the Lord. Algunas veces escuchaba al Señor, Sometimes a prophet would come. y algunas veces el profeta venía a él, But he was in communication with God. He would hear God. pero él estaba en comunicación con Dios. Él escuchaba a Dios. Yet he was still known as a strong king. Y aún así él era conocido como un Dios poderoso, como un rey poderoso. He was known as a prosperous king for his kingdom. Él era conocido Okay. como un rey poderoso para su reino. In that time, when you talked about King David, you talked with reverence and respect. You were fearful about En dealing ese with tiempo, David. cuando hablabas del rey David, hablabas con respeto y con miedo del rey. But David, for a moment in his life, and it changed his life, he stopped bowing. Pero David, por un momento en su vida, ese momento el cual cambió su vida, dejó de inclinarse. The scripture says, La palabra in dice, chapter 11, 2 Samuel chapter 11, in the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. segunda de Samuel 11, aconteció en la primavera del año, al tiempo de los reyes, suelen salir a campaña, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Now, I want you to hear this. David, this season of the kings going out, this wasn't just Israel. This was everybody. Y déjeme It was decir time to algo, go out. en esta temporada donde todos los reyes salían, no solamente era Israel, pero eran todas las naciones. It wasn't like we think of things today. Oh, you talk bad about me, so I'm going to blow you up. It's not like that, you know? Y en ese tiempo no era It was- como que, hablaste de mí, entonces te voy a tirar una bomba por ahí o algo. No era así en ese tiempo. It was nothing like that. It was simply a season came in the year where the kings would go out to battle to advance their kingdom. Y esto era de una manera que Listen. había una temporada en el año donde todos los reyes, todos los reinos salían para poder tener más avance en su reino. And in this season, David, the great warrior king, Y en esta temporada, el gran rey, el guerrero, did not war. no fue a la guerra. He did not war. Él no fue a la guerra. He didn't go fight. Él no fue a pelear. He decided to do it different this time. Él decidió hacer algo diferente en esta ocasión. He decided not to stand with his men and go advance the kingdom. Él decidió el no ponerse de pie con su ejército y avanzar el reino. In other words, something in him, some attitude changed. He didn't want to go fight. En otras palabras, algo en él cambió su actitud porque no quería ir a pelear. And so because he changed his attitude, he stayed home. Y porque cambió su actitud, se quedó en casa. And it says that he saw Bathsheba. Y dice que él vio a Betsabá. Listen, Y escuche the esto. daughter of abundance. La hija de abundancia. Crazy, right? He wasn't doing what he was supposed to be doing Él no estaba haciendo lo que suponía estar haciendo. to multiply, Multiplicar. to grow and advance the kingdom. El crecer y avanzar el reino. And his focus became on himself and his own passions. Y el enfoque fue ahora en sí mismo y en sus propias pasiones. In other words, he wanted to multiply, but he wanted to multiply in something that had nothing to do with God. En otras palabras, quería multiplicarse, pero quería multiplicarse en algo que no tenía nada que ver con Dios. He wanted to multiply, but he didn't want to multiply right.
Él quería multiplicarse, pero no de la manera correcta. This is when it all starts for David. Y aquí es donde todo comenzó para David. All these issues that he started having within his family. and the Todas core estas of his family. situaciones, estos problemas que tuvo, que comenzaron en su familia, His heart, su corazón, his pain, su dolor, the loss of that child la pérdida de ese hijo, that impacted him lo cual lo impactó. because he wanted to multiply in a way that he shouldn't have been multiplying. Porque él quiso multiplicarse en una manera en la que él no debería haberse multiplicado. And this is where he finds himself weak. Y aquí es donde él se encuentra a sí mismo débil. And we know the story because later on the prophet comes, right? Nathan, he comes and he talks to him. He tells him what he's doing. Y conocemos la And he historia repents. porque después viene el profeta Natal y le habla y se arrepiente. And he repents, right? Y él se arrepiente. And we see God's grace come into his weakness to make him strong, Y vemos la gracia de Dios venir en su debilidad y hacerse fuerte to continue to advance the kingdom. para continuar avanzando el reino. And what I learned from David's story is this one, Y lo que yo aprendí de la historia de David es esto. is that while he is standing as king and warrior king, Es que cuando él estaba de pie como rey y un rey guerrero, what helped him advance was his attitude towards God. lo que él le ayudó a avanzar era su actitud hacia Dios, Because he had the same attitude as God, porque él tenía la misma actitud que the Dios, same heartbeat as God. el mismo palpitar de Dios. He was considerate of people, he was loving. Él consideraba a las personas, He- al pueblo, era amoroso. He considered the poor. Él consideraba al He pobre, considered the people in need. él consideraba a las personas, al pueblo en His necesidad. prosperity wasn't just for him, it was for all of the Y nation. su prosperidad no era solamente para él, pero para toda la nación. And because he had that attitude, he always had his ear open to hear what God had to Y say. porque él tenía esa actitud, siempre tenía su oído abierto para oír lo que Dios tenía que decir. So his ability to prosper, or his ability to stand in a war, or his ability to be this powerful person in the life of Israel, Entonces esta habilidad de ponerse de pie en la guerra y de ser esta persona poderosa para el pueblo de Israel, was his ability to bow before a mighty God. era esa habilidad de inclinarse delante de un Dios todopoderoso. So meekness and Ento- humility, Entonces mansedumbre y humildad it doesn't come at the price of not prospering. no viene a cambio de no prosperar. Meekness comes to help us prosper. La mansedumbre viene para ayudarnos a prosperar. If we can keep our attitude right Y si podemos mantener nuestra actitud correcta before a mighty God, delante de un Dios and we todopoderoso, can keep our ears open, y si podemos mantener nuestro oído abierto if we keep our seasons where He wants us to be, right? We y, do y in our seasons, nos mantenemos donde tenemos que estar en nuestras temporadas, donde Él quiere que estemos, then we can advance and we can grow. entonces podemos avanzar y crecer. I tell you this because a lot of church people, a lot of Christian people, Y le they digo think esto, they're not supposed to grow. y le digo esto porque muchas personas And- en las iglesias piensan que no tienen que crecer. And they believe that, and they're satisfied with where they're at. Y ellos creen y están satisfechos por el lugar en el que se encuentran. And I'm going to tell you right now, God is challenging His church and He's challenging His people to multiply. Y yo déjeme decirle que Dios está retando a su pueblo a multiplicarse. He's challenging us to grow in the Spirit Él nos está retando esta iglesia en el espíritu, and the knowledge of His Word en el conocimiento de su palabra and the interest of the growth of the kingdom of God y en el interés, en el crecimiento de su reino, and the interest of serving the kingdom en el interés en servir el reino de Dios, so that we can continue to grow. para que podamos continuar en un crecimiento. And it's the wrong attitude to believe Y es la actitud errónea el creer that you can stop growing, que puedes dejar de crecer, that you've hit your limit.
que ya has llegado a tu límite. It's wrong to think that you can't accomplish more Es erróneo el pensar que no puedes cumplir más cosas and that you can't expand your tent. You can do it. y que no puedes expanderte más, pero sí, sí puedes. You can expand your tent. Tú puedes expandir tu tienda, You can do more. puedes hacer más, You can expand your territory. puedes expandir tu territorio You can claim lands that don't belong to you right y now. puedes reclamar una tierra a la cual no te pertenece en este You momento. can take over things from your enemy that God wants to give to you. Y tú puedes quitarle Sí. cosas al enemigo, las cuales Dios te ha dado a ti. God will use you to bring more people to salvation. Y Dios te va a utilizar para traer más personas a la salvación. God can use this church if we take the attitude of growth to affect this Y community. Dios puede tomar esta iglesia, si tomamos la actitud correcta, para tener un efecto en esta comunidad. So yeah, humble. Y sí, humilde. Yeah, be humble. Sí, sé humilde, Be strong. pero sé fuerte. Be humble. Sé humilde, Push forward. pero sigue hacia adelante. Be humble. Sé humilde, But stand up. pero de pie. Be humble. Sé humilde, Be willing. pero está dispuesto. Be humble. Sé humilde, And serve others. pero sirve a otros. Be humble. Sé humilde And proclaim. y proclama. Be humble. Sé humilde And profit. y ten ganancia. And bless others. Y bendice a otros. Yeah, be humble. Sí, sé humilde. Be a Christian. Be a believer. Sé un cristiano, sé un creyente. Be loud. Y sé ruidoso. Let everybody know. Y deja que todos sepan. Tell them who Jesus is. Diles quién es Jesús. Shout it strong. Don't be ashamed. Y proclama su nombre y no tengas vergüenza. Proclaim your abundance. Y proclama la abundancia. Be humble. Sé humilde, Don't be weak. no seas débil. Be humble. Sé humilde, Don't be ignorant. pero no seas ignorante. Ask questions. Challenge. Pregunta, Push forward. ten retos, sigue empujando hacia adelante. It's okay. Está bien, You can do that. puedes hacerlo. Grow. Crece. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. In the name of Jesus. You're an amazing God. Lord, I've been thinking a lot about things I have learned in the past. Pienso mucho en las cosas que he aprendido en el pasado. Some of the misconceptions of Christianity that Y I had. algunos de los malos entendimientos de la cristiandad que he tenido. I understand now. Y ahora entiendo You've called me for so much more. que tú me has llamado para mucho más. You've called this church for so much more. Y tú has llamado a esta iglesia para mucho más. In their spiritual lives, Y en su vida in espiritual, their emotional lives, en su vida emocional, hallelujah, in their professional lives. en su vida profesional, You've called us for so much more. tú nos has llamado a mucho más. You've called us to impact this community, Nos has llamado a impactar esta comunidad. to be strong and ferocious people, Que seamos fuertes y furiosos. conquer the land. Que podemos conquistar la tierra. We are reaching seasons and seasons go by, and it's time for us to stand up. Y temporadas y temporadas pasan y es tiempo de que nos pongamos en pie. With our ear leaning towards you, it's time for us to stand up and to fight and to be those warriors that you've called us to be. Con nuestro to oído advance, inclinado a ti, es tiempo de ponernos de pie y ser esos guerreros que tenemos que ser to advance. para avanzar. We need you, Lord. Te necesitamos, Señor. Change our attitude first Cambia primeramente nuestra actitud about your expectations of this people. acerca de tu expectativa para tu pueblo. I see great things happening. Veo grandes cosas suceder. Thank you, Lord, for that. Gracias, Señor, por esto. I
see doors opening for many of you. Veo muchas puertas abrirse para muchos de ustedes. Don't be afraid. No tengas miedo. Push forward. Empuja hacia adelante. Lord says He is with us. El Señor dice que Él está con nosotros. He is a loving and merciful and graceful and warring God. Él es un Dios amoroso, misericordioso, And He is a warring God. Dios quiere. es un Dios que es un guerrero. Hallelujah. And we claim everything you have for us. Y tomamos todo lo que tú tienes para nosotros. We expand our tent at home, Y in our relationships, expandimos nuestra tienda, en nuestra relación, en nuestros our hogares, community of faith. en nuestra comunidad de fe. We expand Nos expandimos and we take it all in y lo tomamos todo and we go after it y vamos tras eso. with you with us. Lord. Y tú con nosotros, Señor. And we expect the profit, Y esperamos la ganancia, profit of souls, la ganancia de almas financial profit, y ganancia financiera so that we can serve. para que podamos servir We have souls, new souls that would come in to serve others. y que, ganemos almas que vengan a servir a otros We have the finances to serve those in need. y que tengamos las finanzas para poder servir a aquellos en necesidad. And I'm not just talking about here at the church. Y no solamente hablo aquí en la iglesia, I'm talking about in our homes individually. y también hablo de nuestros hogares como individuos, So our giving is not limited to here, it's everywhere. porque Él no está limitado, está donde quiera. Oh, in the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we thank you, we love you today. te damos gracias, te amamos en este día. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.